yo retomando lo que estábamos hablando, lo que quería puntualizar es que independientemente de que la arqueología en ese trabajo de interpretación va hacia la reconstrucción de una idea de objetividad, es decir, presupone las ideologías del realismo, es decir, que la representación se refiere a un mundo objetivo y que puede ser más objetivo en la medida en que es más representacional. Independientemente de que la arqueología presupone, vamos a decir así, mitiga o disminuye en las ideologías de la arqueología, de lo representacional en la arqueología, se disminuye el papel que tiene lo interpretativo implicado en que se está trabajando con signos que son símbolos, que son fragmentos de totalidades ausentes en ese signo, aunque la arqueología, con las ideologías de la representación que están detrás de la ciencia misma arqueológica, disminuye la primacía o la importancia de esa actividad interpretativa de signos, que en el caso de la crítica de arte inevitablemente pasa al primer plano por el hecho de que no hay una otredad más allá de ese signo objetivamente existente, vamos a decirlo así, que va a ser reconstruida bajo una presuposición de que estamos reconstruyendo un mundo que es no una representación, sino una realidad que esa representación refiere, ¿verdad? Repito. Sí, pero aquí estamos trabajando en dos parámetros paralelos, Sí. en el tiempo, que es pasado y futuro. De acuerdo, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Pero la esencia en sí viene siendo la misma. Sí, pero por ejemplo, sí, de acuerdo, pero desde el punto de vista de los presupuestos sobre la representación, es decir, independientemente de que nos estemos tratando de representar un mundo pasado o un mundo futuro, la presuposición de que la representación nos remite a una realidad referencialmente que es ella misma, per se esa representación objetivamente existente, la tenemos en los dos casos, porque por ejemplo, si estamos hablando en el arte, si estamos hablando en el arte de un género realista, por ejemplo, un paisaje, y no de un simbolismo surrealista, sino que estamos hablando de una obra de arte que es una representación realista. De la misma manera estamos presuponiendo que si es la representación de un paisaje, ella se refiere a una realidad objetivamente existente, independientemente del lenguaje que la representa. Okay. Vamos a decir que el realismo como ideología presupone que el lenguaje puede representar lo real en su objetividad de realidad. Es más fuerte en la arqueología, en la antropología, como ideología, que en el arte, porque aunque en el arte existen los géneros realistas y el arte de hecho, cuando se estudia en la academia, los muchachos mayormente primero tienen que formarse en saber representar del natural la realidad, claro, y luego es que ellos se van soltando, ¿no? Pero en general el arte, al ser un fenómeno simbólico, vamos a decir, menos supeditado a una idea de realidad, está menos sujeto a las ideologías representacionalistas y por lo tanto el trabajo de interpretación, es decir, el acento sobre el componente interpretativo y de lectura que está envuelto en el ejercicio de interpretar ese signo que está frente a nosotros, que es la obra de arte, tiene mayor primacía que en la arqueología. Pero eso no significa que no sería, que no es de importancia para la discusión en el campo de la arqueología, la importancia que tiene la intersección interdisciplinaria en hacer reparar más en ese trabajo interpretativo, en ese trabajo de imaginación, no para distorsionar el referente objetivo al que esa representación se refiere, no para restarle objetividad al resultado, sino para enriquecer la imaginación metodológica sobre el modo como la representación cultural que la arqueología va a ofrecer trabaja, porque no es lo mismo que tú des los fenómenos interpretativos o de lenguaje como meros medios para representar una realidad objetiva, obviando que al final es una actividad interpretativa en base a signos. No tienes el mismo modo de representar culturalmente si tú obvias el lenguaje que si tú reparas en él. Porque si tú reparas en él, como poníamos el ejemplo cuando hablábamos de Malinowski, una canoa que estás viendo en el mundo objetivo, que estás viendo el momento que trasladan el tronco, que lo ponen en la aldea, y que después la estás viendo actualizada, como la está haciendo un ritual para que salga a la mar. Si tú estás viendo el lenguaje como una cosa que es un mero medio para una realidad, pues tú simplemente dejas pasar infinidad de cosas que podrían ser vías para la lectura.
porque simplemente al verla como un medio, quieres ver la realidad en la que eso te transporta o en la que eso está envuelto y obvia que ese objeto es el mismo legible e interpretable, tanto en el trabajo de campo como también de laboratorio. en el trabajo de laboratorio y en el trabajo de mesa. Si tú eres más sensible a los componentes simbólicos de la arqueología, tú estás más preparado para enriquecer una representación cultural que en definitiva vas a hacer de un mundo que presuponemos objetivo, pero que al final es una representación cultural de ese mundo. Entonces, tenemos, sí, problemas de exégesis, de interpretación y de hermenéutica de lo simbólico y de lo cínico en la arqueología, tanto como la tenemos en el arte, y a la inversa, tenemos arqueología en la interpretación del arte, tanto como la tenemos en la arqueología. Simplemente que no se ha preparado en eso lo suficiente, yo diría que prácticamente nada. Probablemente esto es una cosa que estamos hablando nosotros, si no por primera vez, probablemente sea una de las pocas veces que se haya pasado por este lado y se haya tratado de apuntar en este campo, un campo inexplorado en el que hay muy poco hecho. Y en ese sentido es un campo novedoso, pero además, objetivamente hablando, en la socioculturalidad de las instituciones existentes, en este caso universitarias o museológicas, en que se practican el arte y la antropología, la emergencia que la interdisciplinaridad misma genera presupone una novedad en la manera de leer socioculturalmente el campo cultural. Si el análisis cultural estamos probando y explorando a la vez, puede ser desarrollado a través de estas intersecciones, entonces la manera como nos representamos la socioculturalidad del campo de las humanidades y de las ciencias sociales también se puede enriquecer y puede ir en una dirección novedosa. O sea que yo creo que en ese sentido en las dos direcciones tenemos novedad, pero al mismo tiempo pienso que sí, y en esto sí no tengo la menor duda, porque quizás esto que hablé ahora es posible que alguien no haya pasado por ahí alguna vez, quizás habría que buscar. Pero de lo que sí estoy seguro, que con excepción del momento en que a través del cognitivismo la antropología se acerca a la psicología, que como le digo de nuevo, es para tomar de la psicología elementos que permitan entender por qué hay una determinada mentalidad en la cultura que hace que las cosas al nativo le signifiquen unas cosas y no otras. Independientemente de esa aproximación que hubo ahí, esta que nosotros estamos planteando a través de lo que nos pasó con Carmen y la instalación, sí es verdaderamente novedosa, porque sí es tomarse un poco más en serio la posibilidad que ofrece la micrometodología, en este caso, digamos, en vez de partir de un paradigma macro, datos económicos, datos poblacionales, datos demográficos, sí, datos objetivos sobre una realidad objetiva existente, es tomar como paradigma la micrometodología. En este caso, ¿qué relevancia puede tener un fenómeno de mera interacción cara a cara en la manera como se estudia, como se desarrolla un análisis cultural que implique reflexiones que en última instancia van a implicar también conclusiones colectivas? Es decir, debemos partir de datos objetivos sobre una realidad con la cual no tenemos un contacto empírico más que el dato mismo, o a la inversa debemos partir del material empírico que nos suministra aquello de lo que tenemos empíricamente verdaderamente certitud, que son las interacciones cara a cara, para proveernos un material que a la postre, como usted dice, comparativamente de muchas otras maneras, se puede luego comparar con el material, con la información, digamos, colectivista, ¿no? En este caso, aún más a lo micro, porque ya no estamos estudiando interacciones, ya no estamos estudiando situaciones, ya no estamos estudiando microescenas de grupos sociales, sino que estamos estudiando a un individuo con su mundo psicológico, en este caso una biografía de vida, una trayectoria, una experiencia de vida autobiográfica, ya mucho más en el terreno, digamos, de la psicología. Pero como hablábamos, y como usted mismo decía desde el principio, acá quizás lo interesante es que al ser el terreno de las narrativas de experiencia, de una subjetividad concreta de experiencia, tanto la de Carmen en su punto de partida como la que hemos tratado de ver en nuestra propia experiencia migratoria, es que vamos allí a ese ámbito de lo psicológico que está formado por la subjetividad de la persona, por las experiencias vividas, por la biografía, pero no para hacer un psicoanálisis, como lo haría, digamos, una psicología pura. Claro. No es para ahora hacer un estudio de los rollos suyos con su padre o de los míos con mi mamá,
o de los problemas que tuvimos, los lapsos que tuvimos, no es para hacer un estudio de psicología de la persona, que es entrar en el ámbito de la psicología, para de él o en torno a él hacer análisis cultural. Análisis culturales que por supuesto también pueden tener, ¿por qué no?, un efecto terapéutico, en el sentido de que, sí, indudablemente también, pero diferente al de la psicología. O sea, no es una forma de hacer psicología, sino una forma de hacer antropología. Claro, es la forma, pero cuando tú abordas el estudio para determinar X comportamiento en el tiempo, etcétera, etcétera, tanto la psicología te lo da, como también la obra de arte o el escultor o el pintor, porque está plasmando en ese momento dado un acto individual, Ajá. pero que no está desligado de un pasado. Claro. ¿Ya? Sí, en el caso del arte es más interesante todavía. A mí me parece. Porque ¿qué pasa? Que las narrativas de experiencia, a ver, yo puedo narrar la historia de mi vida, como hemos hablado, que nos gustaría que esta investigación también pase por ahí, por la autobiografía. Claro, eso es lo que vamos a llegar poco a poco al final. Yo puedo narrar la historia de mi vida y tratar de inducir cosas resultantes de esa experiencia narrativa de autobiográfica, ¿no? No dudo que ahí encuentre algo interesante, claro, pero bueno, no sé, quizás sea igualmente interesante. Permítame terminar lo que le estaba diciendo sobre la experiencia que tuve en Houston. Sí, dale para ayudarte después otra Sí, permítame terminar eso. O sea, yo tuve este encuentro. Yo di una conferencia en el Instituto de Arte de Cultura Hispana de Houston que le gustó mucho a los que estaban ahí porque eran mexicanos y argentinos que llevaban mucho tiempo en Houston. Yo apenas llevaba 2 años, ellos llevaban 20. O sea, a ellos les encantaba el tema de hablar de la cuestión de vivir entre culturas. Y me pidieron, ya después que terminó la conferencia, más allá de la institución que había convocado la ocasión, seguir conmigo tratando este tema. Y entonces esta psicoanalista que había organizado la conferencia organizó un curso privado organizado por ella que se hizo durante 1 año. Yo estuve 1 año trabajando con migrantes en Houston y estaba recordando, yo me había olvidado de esa experiencia, estaba recordando que esa experiencia en particular no estuvo tan sujeta al arte porque no eran artistas estas personas, sino que ahí sí estábamos directamente viéndonos con cuestiones autobiográficas. Así que hacíamos, las personas hablaban, un poco en ese sentido parecido a las sesiones de psicología, porque cada quien tenía que exponer un poco su experiencia de vida. Claro. Y parecía como una terapia de psicología, pero no era una terapia de psicología porque lo que estábamos haciendo era analizando el problema cultural, como usted le dice, ¿no?, de la adaptación, de la transformación. Tuve esa experiencia, la única que he tenido. Me costó mucho esfuerzo y todavía hoy en día me cuesta analizar este problema así, directo al crudo, tomando solo como punto de parámetro la autobiografía o las narrativas de experiencia. En caso del arte se me hace más fácil porque media el hecho simbólico, que ha sido de alguna manera ya una expresión que ese artista ha hecho. No hay que sacarle a la persona su historia, sino que ya el artista está de por sí predeterminado a crear algo que él está expresando con relación a eso. Entonces, sacarle punta al creyón, ¿no? Sí. Ya está listo. Ya él está expresándose sobre eso. En cambio, la persona que no lo ha hecho tiene que por primera vez pensar, narrar una experiencia, ¿no? Se me hace más sencillo desde el punto de vista del arte, además de que el artista te ofrece también una variedad, una diversidad. O sea, Carmen Michelena, por lo que pudimos ver la instalación que estaba haciendo, dio un resultado con aquellas maletas de viaje, con aquellos vestidos de la época de Franco, con aquellas telas que ella logró, algunas que eran de la madre, aquellas fotografías de la madre, aquellos videos. Fue por un camino quizás un poco literal, ¿no?, en el sentido de buscar objetos que hicieran una remitencia a las memorias personales autobiográficas de ella, poniendo fotos de la madre, poniendo fotos... Fíjate, algo que me llamó mucho también la atención es que Carmen enfatizaba lo que era la época de Franco, o sea, la dictadura, que era la represión, las cartas familiares, el papel de la mujer, la parte de la moralidad de la familia,
los derechos del hombre sobre la mujer, y de repente saltaba a América, o sea, Venezuela, y casualmente estaba Pérez Jiménez en el poder. Entonces esos periodos vamos a llamarlo, que hubieran podido ser de contraste, se diluían, porque las ideologías eran muy similares solamente, y el papel era tanto de uno como de otro dictadores. Entonces, y eso de Carmen es un aspecto, la columna vertebral de su existencia viene siendo la ideología. Entonces tú agarras la ideología como punto de partida para poder explicar lo que es Carmen Michelena, desde que nació hasta que hoy día, desde que se graduó de historiadora hasta que rompió con la historia y hasta que comenzó a hacer arte. Pero todo ese proceso hay un elemento ideológico que en mucha gente pasa a un segundo plano. Hay una artista que usted en un momento determinado me envió creo que fue un link o algo así. Es una artista, creo que es paraguaya, que ha trabajado el tema migratorio. Sí. Perdón. Y yo tengo dos ejemplos también, que son los únicos dos que hasta el momento he conocido. Estoy seguro que debe haber más, pero que son mujeres las dos también. Una es yo le digo cubana, pero en realidad ella no es cubana, ella es estadounidense, o ella nació en Estados Unidos. Y se crió y se formó en Estados Unidos, y sus hijos son estadounidenses. Está casada con un estadounidense. Es decir, nació en Estados Unidos, no conoce más nada. No conoce incluso la cultura de origen de sus padres, pero sus padres son mitad cubanos, mitad puertorriqueños. Entonces ella siempre tuvo en su vida, en el hogar, el español, habla español, es hispana. También las costumbres, las tradiciones, las creencias, los valores, la ética, la espiritualidad, o sea, muchos elementos, el ethos, muchos elementos de la hispanidad han formado parte de su vida afectiva, claro, de su vida, de su memoria corporal, de su memoria semántica, como se le dice en antropología cognitiva, a esta dimensión de la memoria, ¿no? La memoria, lo que llaman en antropología cognitiva el pache, que es la memoria del cuerpo y sus pasiones. Esta es una memoria que no es exactamente recordar una escena o una cosa concreta, digamos, el día que fui y vi a mi papá en tal cosa, o el día que viví tal cosa, sino que es una memoria que entra más por la vía de la memoria semántica del cuerpo. Son memorias que pueden ser olfativas, que pueden ser táctiles, que son precisamente las que a veces activan conexiones, ¿no? Porque te llega esto yo lo he vivido antes, y no son necesariamente las mismas personas. Están almacenadas en el inconsciente, y cuando hay un estímulo, las pone de relieve, las rellama o las saca de la gaveta, ¿no? Exacto. Pero fuera de un contexto general. Ya, bueno, esta artista tiene todo ese background en su vida afectiva, pero al mismo tiempo es totalmente estadounidense, totalmente anglosajona, porque estudió en una escuela americana, porque se formó allí, porque ahí nació. Entonces, ella tiene ese dilema en su conformación cultural, y ella hizo una exposición sobre este tema, que se llamó Cuerpos Culturales, de la cual yo estuve muy cerca en el proceso de hacer la exposición. Yo estuve durante todo el proceso en que ella estuvo haciendo, como pasó con Carmen un poco, pero en este caso pude ver todo el proceso hasta que se hizo la exposición, y las palabras del catálogo fueron mías. Y luego ella siguió trabajando este tema, pero lo fue matizando. La primera exposición sí fue muy autobiográfica. Ella todo lo que hizo fue con cosas de los tejidos que le había enseñado su mamá, una cantidad de cosas que sacó precisamente del archivo de la memoria familiar, muy parecido a lo de Carmen en ese sentido. Hay una paraguaya también. Sí, de la que le dije que usted me recordé, que usted me había recomendado. Deben haber más, por supuesto. Pero después ella empezó a desfocalizar esto del campo propiamente autobiográfico. Y después de esta exposición, que fue más autobiográfica, hizo una siguiente,
en la que yo también participé, no con palabras de catálogo, pero estuve muy cerca del proceso de hacerla y de exponerla, que se llamó Silencios Sonoros. Esta fue una exposición sobre la experiencia del mar, en Texas versus sus memorias familiares. O sea, el mar, obviamente, al provenir todo, porque todos sus antepasados son de islas, son personas que estuvieron siempre rodeadas de mar. La metáfora, Sí, la imagen de la Muy metáfora. bonita la expresión, excelente, una expresión bellísima, porque la autobiográfica fue más técnica mixta, pero bidimensiones. Ella trabajó mucho con la costura, trabajó mucho el collage y el elemento de técnica mixta, ¿no? Usó fotografías, impresas, mucho el grabado, pero eran todas bidimensiones. En el caso de esta fue una instalación tridimensional. Ella lo que hizo fue que ella se trajo grabaciones del mar, de allí del Golfo, videos que le hizo al mar, fotografías del mar, y hizo una especie de transformación de un espacio de la galería, pues. Porque primero lo llenó de arena completamente, el espectador tenía que quitarse los zapatos en la puerta y directamente desde que entraba aquí estaba como en una playa, o sea, caminando en la arena, ¿no? Luego, todas esas fotografías que ella hizo del mar de allí del Golfo, las imprimió sobre, en vez de ponerlas así directas, como una fotografía, las imprimió sobre sacos de yute, telas, cosas relacionadas con el cuerpo, ¿no? Y creó como especies de, como atmósfera, vamos a decirle así, ¿no? Como unos ambientes fotográficos, y la exposición tenía sonidos del mar e imágenes. Pero las imágenes se proyectaban sobre, no directamente, sino sobre superficies iluminadas. Trabajó mucho con la iluminación, una instalación preciosa, muy hermosa, yo diría que sobre el mar en la subjetividad de Texas. Vamos a decirle así. El mar en la subjetividad de Texas, pero también era una cosa muy íntima, personal, claro. Porque era como tratar de conectar su experiencia del mar, claro, como tejana con las memorias del mar en su acervo cultural. Es una expresión, como dice usted, conmovedora, volviendo sobre lo que usted decía, una obra de arte que puede sacudirte porque te mueve cosas que o bien has vivido o bien te hace te resulta tan simpatético que te convoca la parte emocional, ¿no? Sí, sí. Muy emotiva de su exposición, muy sublime, yo te puedo contar, muy poética. Claro, yo te puedo contar una experiencia mía propia sobre los mares. Yo hubo una época que yo estaba, bueno, casi era un fanático de Turner. De Turner. ¿Sabes que Turner pinta mucho escenas de barcos en el mar, de tormenta, etc. Mi familia viene de un lugar que es el Canal de la Mancha. Y el Canal de la Mancha es un mar que es muy fuerte y tiene un olor muy peculiar también, muy fuerte el olor. Yo cuando veo las obras de Turner... ¿Eso es en Francia o en Italia? Francia. No, en Francia, hacia el norte de Francia. Cuando yo veía las obras de Turner cuando estaba en Londres, yo me desconectaba totalmente, yo no sabía si estaba no me acuerdo qué galería era bueno, si estaba en la galería o realmente me había trasladado a su memoria corporal. A mi memoria corporal, que era una ciudad que se llama Dunkerque, y me removía toda mi infancia. O sea, todas las imágenes venían como una película, taca, 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 pero yo no sabía si estaba soñando, si estaba en la realidad, era todo un cúmulo de sensaciones que hasta un momento dado tuve que reaccionar. Bueno, yo no. Fue alguien que me empezó a hablar y me dijo que me pasaba, porque estaba
casi en estado católico. Sí, tú no eres muy fuerte. Es muy, muy Muy fuerte. fuerte y sobre todo Entonces, adelantado a su tiempo. claro. Ah. Pero a mí me hizo retroceder hasta mi infancia, cuando yo iba con mi abuela a caminar por la costa, cuando había tormentas, etcétera, etcétera. Era algo A nosotros nos pasó algo similar con una, alucinante. a nosotros nos pasó algo similar a esto que usted está diciendo en la primavera del 97, cuando llevamos, en una curaduría que yo hice, 7 exposiciones, llevamos el proyecto que yo tenía de los mercados para el Museo Alejandro Otero, con el escenógrafo, si yo le había hablado, lo hicimos, pero lo hicimos internacionalmente, lo pusimos en Houston, como un museo, vamos a decirlo así, como una especie de museo antropológico de los mercados populares, de base al estudio que había hecho del mercado de coche, de los mercados urbanos populares de Venezuela, con este escenógrafo, hicimos un museo. Y la gente vino a ver el museo, porque ahí lo que estaban eran las reconstrucciones del mercado. ¿Se acuerda que yo le había contado? Sí, sí, sí. Que yo me basé en la idea de un escenógrafo por esta cosa de que los escenógrafos tienen que ir, imaginar la luz de la época y el vestuario que se usaba, ¿no? Que yo quería que la museografía del Museo Antropológico tuviese ese carácter más cercano a lo que es la cultura material del mercado, ¿no? Entonces tuvimos unos casos parecidos. Tuvimos una estudiante de antropología de la Universidad de Houston que vino a la presentación del museo y entró, lo vio, y después tuvimos un conversatorio que estábamos grabando y ella dijo algo parecido, dijo que le recordaba a los mercaditos cuando ella iba con su abuela en Guatemala, porque es guatemalteca, cuando ella iba con su abuela a los mercaditos populares de Guatemala. Eso lo habíamos hecho basado en los mercados venezolanos, pero Claro. hay cierta universalidad en ese tipo de mercado Sí. popular, folclórico, hay cierta universalidad. Además de que nosotros pusimos sonoridades del mercado dentro, nosotros pusimos sonoridades del mercado, nosotros grabamos el mercado, y pusimos los sonidos. O sea que ella también nos siguió no solo por lo visual, sino también por lo auditivo, ¿no? Los sonidos de los animalitos, los sonidos de las campanitas, los sonidos de los pregoneros, los sonidos de toda la sonoridad del mercado. Que yo le decía que para mí el mercado es polifónico, no solo en el sentido literal de que es sonoramente polifónico, sino que desde el punto de vista de las voces, vamos a decirlo así, culturales, sociales, es lo contrario a una totalidad omnisciente o omniabarcante, porque el mercado no necesariamente porque sea fragmentario, sino porque el mercado es como una super juxtaposición de muchos cuerpos y de muchas voces, de muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo digo que el mercado a nivel cultural es como una especie de polifonía. Yo veo cierto punto de contacto con el carnaval, aunque es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. No es lo mismo el carnaval que el mercado, pero me refiero desde el punto de vista simbólico. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, y discúlpame que hice esta, pero volviendo sobre María Cristina Yadi, que se llama esta artista, sí, está muy interesante la analogía que usted, la conexión que usted ha hecho con su propia experiencia. Hay otra experiencia más que yo tuve, que son las únicas 3, ahora incluyendo lo de Carmen, en las que yo he visto la relación con el tema de la subjetividad migratoria, que fue una experiencia que hizo Supi, que ya le he hablado de Supi. Ella es hija de armenios emigrantes aquí a Venezuela, una familia armenia. La madre es estadounidense, el papá armenio, y todos sus descendientes, abuelos, vienen de Armenia, ¿no? Pero ella nació en Venezuela y los hermanos también nacieron en Venezuela, son venezolanos. Y se formó aquí en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura, y se graduó de Arquitectura, pero a los 20 años se casó con un italiano, por cierto, igual que usted, cardiólogo, se casó con un cardiólogo italiano que vivía en Houston, entonces se fue a Houston, Texas, se estableció allá y los hijos de ella nacieron en Estados Unidos. Entonces ella también ha vivido este dilema. Ella con una añoranza muy grande de la cultura venezolana, ella viene todos los años tratando de buscar siempre la conexión, pero al mismo tiempo ella me explicaba que aunque ella quiere esa conexión y la busca y la siente como suya, no la trata de esa manera el venezolano que nunca ha salido aquí o que ha salido pero que no se ha ido nunca. Y entonces ella el hizo... caso de Cipriano, que vuelve cada Sí. año
por X circunstancias. Sí, Pero claro, que ya, bueno. ya no, eso fue ya maduro, hecho aquí. Ya estaba hecho aquí. Ya. En el caso de Sucre, fue Pero, jovencito. como él dice, vengo y cada vez me llevo sorpresas, Claro, porque él se refiere a lo que ha vivido el año anterior claro, y lo que está viviendo este año. claro. Hay un punto en común, por supuesto, pero de todos los cambios y cómo se va añorando lo que era y lo que viene. Claro, sí, efectivamente. Entonces, Efectivamente, incluso después estuvimos hablando un poquito más de eso, sí, no es fácil, a pesar de que se fue ya adulto y ya hecho aquí, no es lo mismo que además, llegar jovencito como usted aquí, claro, o como mi hijo Marcela a Estados Unidos, claro, o como Súplica a Estados Unidos, digamos de 20 años, ¿no? claro, la No es diferencia. lo mismo. No es lo mismo, porque como él dice, yo estoy en Inglaterra y soy extranjero. Sí, es extranjero, pero al mismo tiempo se ha transformado mucho con esa experiencia. Y ya no puede ver igual esto cuando regresa. Claro. Y hay un cambio ahí muy fuerte. Hay un cambio, pero inconscientemente hay un muro que le dice, tú no perteneces aquí, te estás adaptándote a esto. Sí. Y luego finalmente termina no perteneciendo. Exacto. Termina no perteneciendo acá tampoco. Acá tampoco. Ajá. Es lo que me pasa a mí. Y lo que me pasa a no mí pertenezco a también. ningún lado. Yo tampoco. Y a todos a la vez. Claro. Es una experiencia que incluye un componente de desarrollo, por un lado, pero también un componente de enriquecimiento y de amplitud, ¿no? Que eso O sea, es lo que hace fascinante la subjetividad migratoria. lo que yo le digo a usted sobre la subjetividad migratoria, lo que lo hablamos en algún momento, es que yo considero, este es un análisis un poco, digamos, no voy a decir no es que sea muy teórico, sino que es muy, quizás va demasiado lejos, lo que le voy a decir ahora, pero yo considero que es asertivo. A lo mejor me equivoco, pero considero que es asertivo. Yo considero que el capitalismo contemporáneo, el capitalismo, vamos a llamarle en su fase postinicial, en su fase avanzada, en su fase tardía, algunos le llaman tardía, otros postinicial, otros capitalismo avanzado, ha llegado a un momento, como consecuencia de los efectos que está teniendo la cultura del consumo, y del capital y de la publicidad en las formas de la subjetividad cultural. Ya de por sí, desde el siglo pasado, cuando se dieron las primeras formas del capitalismo industrial, ya el marxismo, en cierto, es una de las cosas que considero más salvables del marxismo. O sea que yo me he distanciado totalmente del marxismo, reconozco que los análisis que el marxismo hizo sobre lo que llamaban el fetichismo de la mercancía tienen cierto interés, no en el sentido de una ideología anticapitalista que denuncia el fetichismo, que el hombre se convierte en dinero, es un poco el discurso de la izquierda más extrema, no lo estoy viendo desde el punto de vista ni político ni ideológico, sino desde el punto de vista del análisis cultural, del estudio cultural. Si tú tienes una cultura en la cual la mercancía ocupa un lugar tan preponderante en los modos en que se configura el imaginario de esa sociedad, porque esencialmente es una sociedad capitalista basada en el consumo de mercancía, donde todo es tratado como mercancía, incluso hasta el tiempo, ¿no? Que todo tiene que tener un referente en el valor de cambio, en el valor de uso, en el dinero. Claro. Si efectivamente hay un fetichismo de la mercancía, viéndolo no ni ideológica ni políticamente, sino viéndolo por el efecto que eso tiene en la subjetividad, deben existir entonces formas de cultura expresadas en la cultura material de una sociedad, es decir, de lo simbólico, de lo visual, de lo artístico incluso, que sean el resultado o que expresen formas de la cultura que traigan consigo modos de la subjetividad específicos a esa manera de relacionarse fetichista con la mercancía. Porque, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, muy difícil de analizar, es lo que se llama el concepto de reificación en antropología. Es el kitsch, por ejemplo, el kitsch. ¿Qué es el kitsch? Como cultura simbólica visual. El kitsch es una forma de cultura que está vinculada a la decoración, al adorno, a la manera de tratar los espacios, que está basada en un consumo que ese individuo que genera la cultura kitsch ha hecho
de una cultura visual que le ha entrado, autorizado, a través, por un lado, de los más medios, por otro lado, por la vía del consumo, la publicidad y el consumo. Es una manera como la cultura popular reapropia la cultura del consumo y la cultura más mediática y vamos a decir así, la reculturiza desde un espacio de un imaginario vivencial, estético, ¿no? Sí. Aquí tenemos un ejemplo de una formación de lo simbólico a la que llega la expresión simbólica y material de una cultura como consecuencia del lugar que tiene en ese modo de sociedad, por ejemplo en este caso el consumo, en este caso lo que podría ser originariamente el supuesto fetichismo de la mercancía. Volviendo sobre lo que quería decir, yo considero, ya separándome de este tema del fetichismo, yo considero que el capitalismo avanzado está llegando a un punto tal, o ha llegado a un punto tal, de mercado libre y de descentramiento de las imágenes del mundo, de imposibilidad de narrativas totalizadoras como resultado de la misma fragmentación iconográfica visual a que es tendiente la transformación de todo en mercancía y en publicidad, que la subjetividad cultural está viviendo una nomadización, vamos a decirle así. Es decir, la cultura del capitalismo hoy en día es esencialmente nomádica, aun cuando ese individuo sea él mismo un nativo en su tierra. Pongamos por caso un nativo estadounidense que nació allí y ha vivido toda su vida allí, pero ha vivido en una sociedad con estas características. Y al vivir en una sociedad con estas características, sus imágenes simbólicas están siendo impregnadas por un proceso de descentramiento que tiende a la nomadización del sentido de la identidad cultural. O sea, la tecnología y el consumo, por un lado, homogeneizan la cultura. Es decir, todas las imágenes que ellos podían tener de referencia a un pasado migratorio o a un sentido de la tierra están siendo borradas. El sentido, por ejemplo, oriundo que puede tener un tejano, pongamos por caso, de lo que podrían ser sus raíces culturales, está expuesto a las consecuencias de la tecnología, del consumo homogeneizadora que tienden a... Eso es como una reprogramación cerebral. Ajá, exacto. Prácticamente. Te borran y te instalan. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Quizás esto, ya le digo, es un análisis que va como demasiado lejos. Es posible que en esto haya algunos excesos, pero yo considero que no es tan desatinado. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? La subjetividad migratoria, por razones en este caso que no provienen necesariamente del sistema económico, sino que provienen del descentramiento mismo que esa subjetividad tiene que vivir entre el arraigo y el desarraigo, entre lo propio y lo no propio, entre el olvido y la readaptación, entre la memoria y la reinvención. Es de por sí un tipo de subjetividad que tiene que trabajar con el descentramiento, inevitablemente. Entonces, como la cultura del capitalismo contemporáneo, en los grandes centros, estoy hablando de Europa y Estados Unidos, en los grandes centros, está atravesando un proceso de nomadización de la subjetividad que no proviene de migraciones literales, sino de los procesos mismos que está viviendo la subjetividad, producto de la tecnología, producto del consumo. La figura de lo diaspórico que simboliza la subjetividad migratoria se vuelve cada vez más atractiva. ¿Entiendes? Es decir, es casi como que está de moda la subjetividad migratoria. Eso es lo que veo. Casi como que está de moda. Porque si yo estoy viviendo, yo soy un nativo, pero en la cultura mía, estoy viviendo un proceso de descentramiento de las imágenes del mundo, resultante de la fragmentación de la imagen, una cantidad de cosas que me están nomadizando mis referentes culturales. Y de repente me llega aquí un sujeto que se establece en mi cultura nativa, que es un migrante, que es de aquí, pero que no es de aquí, que impacta fragmentariamente de aquí, pero no es de aquí, esto se vuelve suyo, pero al mismo tiempo tiene una memoria de otra cosa, es como perfecto. O sea, es como la imagen cultural, el paradigma, vamos a decir así, vuelto algo verdaderamente, digamos, como una historia, ¿no? de un modo de la subjetividad. Oye, es como decir, mira, esto no es, o sea, esto parece que de alguna manera es lo que de todas maneras la cultura va a experimentar, ¿no? Y luego cuando uno también hace, precisamente en el término de los análisis que usted ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, cuando
habla por ejemplo de los pueblos antiguos, los pueblos arcaicos, de la importancia que tuvieron las migraciones en esas culturas, ¿no? Como usted decía, que a usted le criticaban mucho cuando hacía su estudio arqueológico, usted decía que todo esto venía de una cultura que ya tenía un conocimiento, porque había un fenómeno migratorio detrás. De la misma manera, esto nos lleva al análisis, pues quizás no seamos demasiado optimistas en este sentido, ¿no? Pero en todo caso habría que ver hasta qué punto toda forma de cultura estacionaria no trae consigo siempre las sincretizaciones y los procesos de reinvención cultural que están implicados en formaciones migratorias. Es decir, existirá, o podríamos hablar de que exista alguna vez en estado puro una cultura no migratoria, siempre estacionaria, que siempre estuvo ahí, que fuera la primera forma de una cultura estática no migratoria, o será siempre toda forma de cultura estacionaria una forma también de memoria de una cultura migratoria. Podría ser, pero no creo. O sea, usted dice que sí hay culturas estacionarias, claro, depende del tiempo también, ¿no? Depende del tiempo. Porque, por ejemplo, la cultura venezolana es una cultura que tiene establecida en este territorio siglos, y por lo tanto ya siente lo venezolano, la venezolanidad, lo que es el sentido de la, pues, digamos, de la idiosincrasia y de la endógeno, ¿no? Émico, como se dice en antropología, el sentido del adentro cultural, pero al mismo tiempo está completamente formada de migración. O sea, todo lo que hay aquí viene de algún lado, con excepción quizás de los indios. En todo caso sería la memoria más de larga data, o sea, que estaban aquí antes, ¿no? Pero con excepción de los indios, todo lo demás vino. Y al mismo tiempo habría que ver hasta qué punto los indios mismos no tenían ellos migración entre sí. Claro, y después también hay que ver, habría que analizar el efecto del mestizaje, que es lo que ha aportado el mestizaje a las nuevas formas de organización social, a las nuevas formas o a las nuevas formas adaptativas a lo que se llama el capitalismo avanzado, postindustrial, etcétera, etcétera. Si están metidos. Yo me hiciste acordar de una película, creo que era de un director americano, pero él trató la problemática de los campos petroleros en Estados Unidos, en las reservas indígenas. En Estados Unidos, todo lo que es debajo de tierra, si tú eres propietario, el Estado no es como acá, dueño. Y había una comunidad indígena que era dueña de pozos petroleros, pero estaban explotados por, vamos a decirlo, transnacionales. No, blancos. Blancos. Esto era en la época de 1800, finales de 1800, principio de 1900. La idea era que esta sociedad que se había mezclado, los blancos tenían toda una estrategia, por decirlo así, de transculturizar todo lo que era la cultura indígena. Lo que estaba hablando, hacerle el lavado del cerebro y incorporándolos dentro de la cultura de los blancos para ellos explotarlos. Si quieren poner ese término. Pero algo sale mal. El petróleo ya no es la parte de ambición, la parte de ambición de los indígenas, porque ellos creían que con el petróleo iban a tener poder y que iban a tener un cierto estatus dentro de un aparato político que conformaba el Estado. Pero resulta que
hay un elemento que una señora indígena, es la madre de una que está casada con un blanco, se le muere y ella se da cuenta que fue el esposo que la envenena. Y toda la trama empieza a desenvolverse y sale a la luz el engaño. Entonces, el final era que la señora que estaba casada con el blanco se divorcia y empieza a organizarse y retomar toda la vieja generación cultural para poder expulsar a los blancos y hacer sus propias leyes y retomar sus propias formas de poder, sus formas culturales generales. Claro. Sí, ahí hay una cosa un poco compleja y contradictoria, porque en mi opinión, yo en eso soy bastante posmodernista. En términos de lo que el posmodernismo ha implicado para la representación cultural. El americano estadounidense, migrante de Europa, de Inglaterra, de Irlanda, de Holanda y de otras regiones de Europa que se estableció en Estados Unidos y que ha hecho de Estados Unidos su propia cultura, cuando se pregunta a sí mismo por su identidad cultural, tiene que recurrir a la idea de los americanos, es decir, tiene que entrar en contacto con tratar de representarse en términos de valores. ¿A qué se está refiriendo cuando dice americanidad? ¿A qué se está refiriendo cuando dice americanidad? Y cuando trata de decir el sentido de ser americano, no puede, la ecuación no adquiere forma, no puede llegar a representarse la americanidad excluyendo al indio. Porque primero, porque el indio es el auténtico americano, o sea, es verdaderamente el oriundo de América. Claro, y segundo, porque hay una, voy a terminar esto rápido. Segundo, porque hay otros dos elementos de mucha importancia. Uno, el territorio, la tierra, es el amor a la misma tierra. Claro. No, bueno, es el amor a la misma tierra geográfica, geológica. Geológicamente hablando, sí. Sí, es el amor a la misma tierra. O sea, el indio... Pero la tierra, el significado para un indígena es completamente diferente para un colonizador. De acuerdo, pero a medida que pasan las generaciones, ahí sí empieza a... Claro, porque ¿qué representación se va a hacer el migrante que llega a esa tierra? ¿Con qué él llena de sentido ese simbolismo de la americanidad? ¿Qué importa que las representaciones que hay de la tierra vengan de la cultura india? Si esas representaciones culturalmente son ricas en elementos simbólicos sobre lo americano, terminan siendo también en algún momento imágenes que empiezan a resonar para el blanco. O sea, la transculturación, en pocas palabras lo que estoy diciendo es que la transculturación se da en las dos direcciones. Claro. Es verdad que hay aculturación, que sería lo que pasaría con el indio en este caso, es verdad que hay aculturación del indio, porque de alguna manera su cultura se pone en peligro y se ve transculturizada, pero al mismo tiempo también hay transculturación en el sentido contrario. La cultura americana general, incluyendo la cultura blanca, se comienza a transculturizar con la cultura nativa india. Entonces, lo interesante aquí, no estoy con esto negando que tenga valor un proyecto determinado que consista, por ejemplo, en tratar de preservar las lenguas indígenas en Estados Unidos, que tenga como objetivo preservar y proteger el patrimonio cultural. O sea, indudablemente todo eso es importante porque es guardar un arsenal y protegerlo, ¿no? Y al mismo tiempo ayudar a su supervivencia y a su reproducción. O sea, no estoy para nada diciendo que esto niegue el polo de la necesidad de la conciencia de los valores culturales indígenas.
pero al mismo tiempo sí estoy diciendo que no tiene que ser una cosa dogmática, que reclame un estado puro anterior y que se desentienda de la importancia que tiene el proceso transcultural en las dos direcciones. Por un lado, pero es que no podemos hablar de pureza. Es imposible porque hoy día tú te vas a hacer el genoma y te va a parecer que tú fuiste judío porque tienes un gen judío de hace 3.000 años atrás. Entonces, no podemos hablar de pureza. Por eso cuando hablamos también de que cuando hay la migración, ese bagaje que se está trayendo de un lado para otro se va transformando según el medio ambiente, según los contactos con otras poblaciones, según los avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero pureza no. Es un absurdo, es una utopía. Eso es como cuando Hitler dice, coño, la raza aria. ¿Qué es la raza aria? Claro. Hasta los arias tenían genes judíos. Claro. O africanos. Claro. Vamos más atrás. La población, hay ciertos, no sé qué subgéneros hay, pero tienen cromosomas neandertales. Que supuestamente el neandertal ya había desaparecido en la faz de la Tierra. Pero como se mezclaron con los sapiens, quedaron grabados en el código genético, pero tampoco es pureza. O sea, todo es muy relativo, por eso es tan delicado hablar de pureza. Y igual, si hablamos de ideología, si hablamos de la misma verdad, ¿qué es la verdad? La verdad no existe. Para mí, lo que existe es la subjetividad, porque ni la objetividad propiamente dicha no existe. Eso es un parámetro que hemos inventado para poder diferenciar una cosa de otra. De acuerdo. Alfred Schultz, este sociólogo austríaco, me remarcó mucho en eso, en la subjetividad, era muy importante en la ciencia de los años. Muy importante, mucho más de lo que se había supuesto. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con eso. De acuerdo que la subjetividad tiene mucha importancia en la ciencia de los años. Hay un estudio de un filósofo francés, por cierto, muy bueno, que se llama Empiricismo y Subjetividad, Gilles Deleuze. Un libro publicado en la Columbia University Press, muy interesante, sobre la relación entre empiricismo y subjetividad. Yo creo que sí, definitivamente la subjetividad debe tener una mayor importancia en la ciencia de los años que la que ha tenido habitualmente. La que ha tenido habitualmente. ¿Paramos allí? Paramos acá.